Para dar inicio a esta conferencia, quisiera darle la bienvenida a Carolina González, comunicadora de la Cámara Colombiana de Infraestructura Regional Antioquia. Carolina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta jornada. Yo soy Carolina González, profesional de comunicaciones de la CCI Antioquia. De parte de nuestro director José Fernando Villegas, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan el día de hoy, afiliados y empresas del sector que se encuentran en este espacio. Desde la CCI Antioquia les damos un agradecimiento muy especial a Cementos Alión por propiciar este ciclo de conferencias enfocadas en temas de infraestructura. Espero que disfruten esta charla y bienvenidos. Le doy la palabra a Marta Gámez. Hola, buenas tardes. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a Margarita y a la CCI por habernos abierto este espacio. Esta es nuestra nueva charla de nuestro espacio Hechos en Concreto. Esperamos conectarnos con ustedes cada 15 días en temas de interés general, técnico, en temas de concreto. Como les estaba diciendo Julián ahorita, vamos a tener dos espacios de preguntas y respuestas, una en la mitad de esta conferencia y otra al final de la misma. Les agradecemos y los invitamos a que nos dejen todas sus inquietudes en el chat de esta charla y trataremos de contestarlas al máximo. El tema de nuestra conferencia, como lo ves, es más allá de la durabilidad, su relación con el tiempo de servicio y vida útil. La va a realizar el ingeniero Juan Fernando Arango. Juan Fernando es el jefe de soporte técnico de Cementos Alión, es ingeniero civil, especialista en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor PhD de la Universidad del País Vasco en España. Cuenta con experiencia de I+D en materiales, en sistemas constructivos y en diseño estructural y en gestión de normatividad de la construcción. Fue delegado de la Comisión Asesora Permanente para la Norma Sismoresistente entre el 2002 y el 2010 y participa en los comités de normalización del ICONTEC. Actualmente en cemento y concreto, en prefabricados y en revestimientos cerámicos. Como se dan cuenta, la vida de Juan Fernando, pues la hoja de vida de Juan Fernando es de admirar. Se ha desempeñado en el sector industrial en áreas técnicas y comerciales, es docente de educación superior y en dirección de educación superior, es consultor en empresas constructoras y productoras de materiales y trabaja, como les digo, como jefe de soporte técnico de Cementos Alión. Juan Fernando, bienvenido, este es tu público. Muchas gracias a todos. No olviden dejarnos sus preguntas en el chat. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias también a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la Cámara, Colombiana de la Infraestructura, la CCI, por permitirnos ser parte de este espacio que es muy importante para nosotros. Y a todos los participantes, bienvenidos y agradezco este tiempo que nos entregan y nos regalan para que compartamos temas técnicos. La conferencia de hoy, o el tema que vamos a tratar hoy en esta serie, está asociado a la durabilidad. Como muchos de ustedes seguramente vieron en la convocatoria, muchas veces tenemos inquietudes que nos surgen porque no son claras las relaciones que puedan existir entre los ensayos de durabilidad, que normalmente son muy agresivos, y cómo se relacionan con el tiempo de servicio de la obra, o mejor, con las condiciones de la obra. De hecho, es un factor de crítica corriente o común decir que esos ensayos no son representativos o que son extremadamente fuertes y que por tanto los resultados que de allí se obtienen podrían parecer que son muy exigentes para los materiales y que implican costos o implican otro tipo de situaciones que hacen difícil que se cumpla. Entonces, para poder dar respuesta a esa inquietud, nuestro objetivo hoy es poderles presentar precisamente la relación entre la durabilidad, esos agentes agresivos y mecanismos de ataque, y la forma como ensayamos los materiales para verificar su durabilidad. De esto vamos a hacer la relación con el tiempo de servicio, porque es el punto donde se conectan precisamente esos ensayos de durabilidad que a veces son, como les decía hace un momento, agresivos, duros, complicados, torturas, y de hecho reciben el nombre técnico de métodos de tortura.
para poder entender cómo se relacionan precisamente con el tiempo de servicio y otros factores que esperamos más adelante podamos relacionar en esta serie de charlas que les ofrece Cemento a León y poderles dar herramientas a ustedes para que puedan tomar mejores decisiones y tengan más conciencia en las decisiones que tomamos, insisto, en las obras y, por supuesto, ofrecer toda la capacidad técnica de Cemento a León y van a ver también a través de los productos de la organización Corona, que también seguramente nos van a acompañar en estas charlas, de cómo mejorar y cómo tomar buenas decisiones para que las obras nos duren lo que esperamos que nos duren. Entonces, así, yo quisiera arrancar clarificando algunos conceptos para que estemos en la misma posición. Te agradezco, Julián, si adelantas la presentación. Entonces, yo quiero arrancar por un concepto que es importante, la durabilidad. La durabilidad pensamos que es igual a tiempo de servicio, pero son conceptos totalmente diferentes. La durabilidad, como todas las palabras que terminan en idad, humanidad, por ejemplo, se refieren a una habilidad o característica, en este caso, en un material, para mantener o sostener un nivel de desempeño que tiene que ser adecuado para el tiempo de servicio, lo que antes denominábamos vida útil. A mí no me gusta casi el término de vida útil, me gusta más tiempo de servicio. Ya enseguida van a ver por qué. Y esa habilidad para sostener esas características ocurre con las acciones que se generan por la exposición de nuestras obras al medio ambiente y al uso. Para entenderlo fácilmente, estamos pasando unos videos que muestran unos elementos que nos permiten entender qué son qué son esas habilidades. Cuando vemos un paisaje erosivo, como el que estamos viendo en la pantalla, hay unos materiales que ya no están. Esos materiales tuvieron una menor habilidad para resistir esa acción ambiental y esa acción ambiental, aquí no hay uso, pero esa acción ambiental lo que hizo fue transportarlos a otro sitio, generando el paisaje que vemos. ¿Y qué persiste? Persisten los materiales en la naturaleza, en este caso, que tenían la mayor habilidad para generar o para sostener esos procesos agresivos o esas acciones agresivas. En este caso, el agua, el viento, la nieve, el oleaje del mar. Y para poder que eso ocurra, pues esos materiales tenían unas características que le permitían entonces comportarse de manera adecuada y estar ahí. Ahora, desempeño. Entonces, los desempeños se refieren a otra serie de características que están íntimamente asociadas con la durabilidad. El desempeño se refiere precisamente a dos cosas que nunca podemos dejar aparte en nuestras obras, que son las condiciones de resistencia, que son fáciles de entender, es que el material resista o la obra resista para lo que se supone que la diseñamos y construimos, y las características de utilización son otra serie de factores. Normalmente los perdemos de vista en el diseño o en la construcción, y esos factores están utilizados fácilmente, es que la obra pueda permanecer funcional para lo que se supone que la construimos. Y funcional se refiere a las personas, al tiempo, a la apariencia, a la estética y una cantidad de factores adicionales. Entonces recuerden que siempre diseñamos para que haya un desempeño por resistencia y utilización y son indisolublemente juntos. Porque cuando diseñamos solo para resistencia y descuidamos la utilización, vamos a tener problemas de durabilidad o de tiempo de servicio. Y cuando diseñamos solamente para los factores de utilización, pues se van a ver también seguramente afectados las de resistencia. Es decir, ese desempeño siempre está asociado a esos dos factores, pero también a un tercero, y es que eso ocurra con un mantenimiento mínimo. Y aquí ya empieza a aparecer el término mantenimiento y quiero que lo mantengamos siempre por ahí pendiente, precisamente porque es muy importante. No hay obras exentas de mantenimiento y el mantenimiento se tiene en cuenta desde el diseño
y desde la selección de los materiales, precisamente como lo vamos a ver al final de la conferencia. Obviamente el desempeño también se extiende no solamente a los componentes de una obra, sino también al sistema completo que involucra todos los materiales ya interconectados y que tienen una interacción. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que determina en sentido fuerte la durabilidad? La durabilidad está asociado a la exposición y la habilidad que tiene el material a resistir ciertos tipos de exposición. Entonces, esos agentes, es decir, los que tienen capacidad de acción sobre el material, deteriorarlo en este caso en términos negativos, son sustancias químicas o procesos biológicos y físicos que tienen la capacidad de causar deterioros y daños. Precisamente eso es lo que nos interesa. Ahora, las formas de acción, ellos pueden ir solitos, un agente solo generando un ataque. Lo normal es que puedan estar en conjuntos con otros. La acción también puede ser intermitente, continua, cíclica, y también existen otros elementos que son los influenciadores, que también son agentes, que facilitan que el agente actúe. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, si cambia la concentración, si hay presencia de agua y otro tipo de factores que después seguramente podremos profundizar. Sin embargo, espero que sea sorpresa para muchos de ustedes. Hay agentes que cuando se juntan, los dos no hacen efecto perverso, sino que hacen un efecto de mitigación. ¿Qué es un efecto de mitigación? Por ejemplo, en el concreto, que es el foco de nuestra presentación, cuando tenemos de manera simultánea la acción de cloruros y de sulfatos, lo que termina pasando es que el componente del cemento más esos cloruros y sulfatos reaccionan y generan una cosa muy buena que se llama la sal de Friedel, que termina ocluyendo o impermeabilizando los poros del concreto y por tanto esa especie de competencia que había entre los dos para ingresar en el concreto, pues lo que termina ocurriendo es que impiden el ingreso de agua con más agentes que produzcan el daño. Entonces, ojo que los agentes pueden ser dañinos, adversos, bajo algunas condiciones, pero bajo algunas que son unos efectos favorecedores, pues terminan haciendo todo lo contrario a un mal efecto, sino que terminan protegiéndolo. En la microfotografía de la derecha vemos una hermosa representación que hace el computador, o que vemos, mejor dicho, con el microscopio electrónico, de un ataque por sulfatos a una pasta de cemento. En este caso, ahí lo que observan es una textura de formación de trinjitas que se han ido formando durante un ataque por sulfatos. Estos son microfotografías reales de elementos reales y que nos muestran precisamente cómo se van observando la acción de los agentes y que van afectando la durabilidad, porque el efecto neto de eso es que se va produciendo una disgregación y una pérdida de resistencia y modificaciones en el módulo de elasticidad del concreto, que es lo que ocurre en un ataque por sulfatos. Siguiente, por favor. Ahora, los mecanismos de ataque no vamos a profundizar en ellos tampoco en esta sesión, pero son esas circunstancias, procesos o fenómenos que nos permiten describir y modelar el proceso de ataque. Es decir, sabemos cómo el agente va progresando en el ataque, en el concreto en este caso, y eso nos permite modelar el tiempo de servicio. Entonces, durabilidad es una habilidad para resistir el ataque. Los agentes pueden actuar de diferentes formas y el mecanismo de transporte o el mecanismo de ataque que está involucrado, que son procesos y fenómenos, nos permiten precisamente prever cómo va a ser en el tiempo el proceso de afectación o daño en el material. Entonces, esos mecanismos son de muchos tipos. Normalmente el más común es una exposición directa o indirecta, cómo pasa el diseño del proceso constructivo, de qué forma actúa el agua, porque el agua en muchos casos
funciona como un agente que transporta otros agentes, cómo se interactúa con los gases, en este caso el aire, por ejemplo, para el CO2, y que nos va a generar carbonataciones, capilaridad, que es una succión, la permeabilidad, que es una velocidad o un caudal, es distinto si pasa mucho agente agresivo, así pasa lentamente por baja permeabilidad, va entrando lentamente y eso afectará el mecanismo de ataque. Y lo mismo pasa con los casos de migración, que es cuando tenemos un diferencial eléctrico, por ejemplo, en los casos de corrosión, difusión, que es cuando tenemos diferencias de concentración, y la convección, que está asociada pues a los temas de cómo circula el aire y cómo se mueve el calor, que son fenómenos de transporte. Todos son fenómenos de transporte finalmente. Siguiente, por favor. Entonces, para llegar al foco de la conferencia, con esos conceptos claros, que me parece importantísimo dejarlos desde el inicio claros, ahora sí podemos empezar a hablar de los tipos generales de ensayos en los materiales. Entonces, tenemos ensayos de caracterización general. Los ensayos de caracterización general nos entregan información muy importante sobre características del material, valga la redundancia, como la compresión, la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad, información de producción de calor por parte del cemento, cómo son el tamaño de las partículas, y otra, la composición química, la petrografía, entre otros. Sin embargo, esos ensayos no nos dan información, en principio, que nos permitan modelar la durabilidad. Ahora, ¿cuáles son los ensayos que nos interesan para el objetivo de esta conferencia? Precisamente son otra serie de ensayos que son los de durabilidad, que nuevamente miden las habilidades específicas que tienen los materiales, en este caso el concreto, para resistir ciertos tipos de agentes agresivos. Entonces, típicos, reacción alcali-sílice, importantísimo, reacción alcali-carbonato, ataque por sulfatos, permeabilidad ion cloruro, que no es malo para el concreto per se, sino que es malo para el acero de refuerzo que está dentro del concreto. Permeabilidad a gases, permeabilidad al agua y otro tipo de factores. En la microfotografía derecha pueden observar precisamente un ensayo de caracterización de un concreto que está siendo sometido a un ataque por reacción alcali-sílice. Entonces, eso es un caso real de un elemento que está en un túnel, que tiene humedad. Dentro de los túneles hay alta humedad relativa, está impermeabilizado, pero igual por fenómenos de cambios de temperatura y demás, hay condensaciones en el interior del túnel. Eso hace que haya agua para que se pueda generar la reacción. Y en este caso, esto es de una obra colombiana cuyo nombre me voy a reservar, pero ustedes, espero pues que me permitan identificarle, esto es una sílice cristalina que es reactiva, y por efecto del ataque de los hidroxilos que acompañan los álcalis, en este caso el sodio y el potasio. El sodio y el potasio no le hacen nada al concreto, son los hidroxilos que acompañan el sodio y el potasio, pues disuelven la sílice reactiva como si estuviéramos disolviendo azúcar en el agua. Y esa disolución, que lo vamos a ver más en detalle en la conferencia del ciclo, que tratemos la reacción alcali-sílice, produce un material que es el gel de reacción, que es altamente higroscópico. Aquí se los quería presentar para que lo reconozcan a partir precisamente de un estudio petrográfico que le hicimos a una obra en particular, dando orientaciones. En este caso, entonces, el gel de reacción pues producirá un efecto dañino en la durabilidad, pero ese se mide por otros ensayos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo verificamos la durabilidad? Venga, entonces, si la durabilidad es una habilidad y el tiempo de servicio es una duración, ¿cómo verificamos la durabilidad? Entonces, por ejemplo, la norma ISO 16204, que queremos también llevar como parte de la actualización de la norma técnica colombiana, reemplazar la 5551,
esta norma internacional nos referencia 5 formas de poder hacer el vínculo entre la durabilidad y el tiempo de servicio. Entonces, ¿cómo sabemos qué le debemos especificar como característica de durabilidad a un material? La primera forma es precisamente por reportes que tengamos de la literatura relevante. Es decir, podemos sacar información de libros, como este, pues que destaco nuevamente este libro que guarda un especial fervor en mí, que tuve la oportunidad de acompañar, el libro de Ricardo Matallana, que está disponible para descarga gratuita, entre otras, se lo recomiendo ampliamente, está en la página de Corona y de Concreto, no es sino que pongan el nombre del libro y el autor, y ahí mismo cualquier navegador los lleva. Pero en esa literatura relevante nos dan orientaciones que han sido verificadas a partir de ensayos de obras de demolición, que se han hecho ensayos, observaciones a lo largo del tiempo de diferentes obras de cuyos materiales conocemos y sabemos cómo se han comportado. Esto es lo que podríamos llamar de alguna forma historial de servicio, solamente que el historial de servicio tiene un poquito más de detalles para mirar. Ahora, la segunda forma es una que se suele emplear para ensayar y conocer la durabilidad, de materiales nuevos, de los cuales hay pocas referencias técnicas. Y en este caso, pues hablamos de pruebas cortas. ¿Qué son las pruebas cortas? Son pruebas que se someten a ensayos, se hacen probetas especialmente destinadas a colocarlas bajo una situación de monitoreo en una obra real o en varias obras reales y se va monitoreando cómo se va comportando y con base en el conocimiento en resistencia de materiales, química, física, estructuras y demás, se puede tratar de extrapolar cómo se van a comportar por allá adelante en el tiempo. Normalmente, siguiente Julián, por favor, las pruebas cortas hacen parte también de pruebas largas. Las pruebas largas son obras completas o elementos que especialmente hacemos para hacer evaluaciones a mediano y largo plazo. Las dos fotos anteriores, esta con la foto anterior que les mostramos, muchas gracias, hacen parte precisamente de los reportes de una prueba muy importante para la industria del cemento y muy importante también para la construcción en general. Son fotos de las pruebas o rondas de Sacramento, en las cuales por más de 60 años se llevó el monitoreo de esas viguetas que ustedes observan en la foto, las hizo la Portland Cement Association, y fueron verificando bajo unas condiciones agresivas de sulfatos, de exposición a suelos en sulfatos, cómo se comportaban mezclas hechas con diferentes características y luego compararon cómo se veían y se deterioraban en relación con algunas composiciones químicas o físicas de las mezclas. Y eso dio origen al cemento tipo 2 y al cemento tipo 5 para resistencia a sulfatos. Entonces, después de 60 años de monitoreo, pues sabemos cómo se comportan y qué propiedades más o menos influyen en esa caracterización. Pero son 60 años. O sea, no se puede esperar 60 años para poder darle uso completo a un material nuevo, por ejemplo. Entonces, por eso utilizamos las pruebas cortas. Las pruebas largas, pues, nos dan mucha más información, mucho más confiable, pero que si se demoran para podernos dar información que sea relevante, es muy confiable, eso sí. Ahora, hay un cuarto método que nos propone la norma, que son precisamente esos métodos que decíamos en la convocatoria de esta reunión. Son los métodos acelerados o métodos de tortura. Los métodos acelerados o de tortura son exactamente someter a un material a una condición hiperagresiva para que nos entregue información rápidamente de su habilidad para sostener un ataque determinado. Y esos métodos también se complementan, así como el de reacción alcalicílice, sanidad a sulfatos en los agregados, y hay muchos más, también se complementan con otros que los que llamamos de desempeño verificado o equivalente en la siguiente diapositiva, que también normalmente los calificamos como métodos agresivos. Ejemplo de un método de eso, ahí ven una máquina
que es la máquina de desgaste para pisos, que es la NTC 5147, que lo que hace es que a partir de un material conocido, un mármol, observamos que está calibrada la máquina contra ese mármol, observamos cualquier material del que no conocemos información, pues lo sometemos a una prueba absurda de abrasión, precisamente para poder comparar cómo es el desempeño, durabilidad, relativo a un material conocido, que en este caso es un mármol. Y todas esas normas que ustedes ven de manuales de espacio público en Colombia tienen como referencia precisamente esa norma de ensayo y ese método de ensayo para cualquier material, que no importa si es concreto o cualquier otro tipo de producto, un prefabricado de concreto o una acera hecha en concreto vaciado, pues debe cumplir una resistencia a la erosión, más exactamente a la abrasión en seco, medida por esta máquina, y el dato que nos entrega el ensayo es una comparación de la habilidad que tiene ese piso que va para espacio público en relación con el mármol. Quisiera aprovechar en este punto, antes de profundizar en estos datos o en estos ensayos, para de pronto si hay algunas de las preguntas o preguntas en el chat. Te agradecería, Marta, por favor, Sí, si Juan. me Hola, ya ayudas. aquí tenemos algunas preguntas. Espérame un segundito, las reviso, ya te hago. Hay una pregunta que dice, ¿el empleo de fibras contribuye a la durabilidad? Dependiendo. Hay las fibras, dependiendo de qué fibras estemos hablando. Hay fibras de muchos tipos, hay fibras metálicas, hay fibras poliméricas, y las fibras tienen usos específicos. En algunos casos, para dar una respuesta corta, en algunos casos ayudan porque disminuyen el ancho de las fisuras por retracción en estado plástico en la parte inicial del concreto. Pero, por ejemplo, si hablamos de un ensayo que enseguida lo vamos a ver de resistencia a la erosión en húmedo, las fibras plásticas no tienen ningún efecto para aumentar la durabilidad de la erosión, que es el agente agresivo. Y si usan fibras metálicas, todo lo contrario, aumenta la erosión en el concreto. Entonces, tienen un efecto adverso. Entonces, esa es la respuesta corta a esa pregunta. Ahorita más Perfecto, Juan. adelante la tomamos. Ok, la otra pregunta es, ¿el curado de las muestras para ensayos se puede hacer con químicos? Bueno, los ensayos de durabilidad, me gusta esa pregunta porque me da pie para poner otro énfasis, que de pronto no lo tenía considerado al principio. Los ensayos de durabilidad hay que hacerlos bajo un procedimiento de norma. Normalmente están descritas en nuestras normas técnicas colombianas, las NTCs, que produce el ICONTEC, y hay otras normas que de pronto no han sido todavía adoptadas, que son las normas ASTM de referencia o cualquier otra norma internacional. ¿Por qué es importante hacerlo bajo los parámetros de la norma? Porque es la única forma de establecer las equivalencias que hay para poder comparar los métodos acelerados y los métodos de desempeño comparativo equivalente con respecto precisamente a la literatura relevante, a las pruebas cortas, a las pruebas de largo plazo. Ya se los voy a decir muy directamente. Cada que se modifica un proceso de ensayo de laboratorio para durabilidad, se pierden los valores comparativos de aceptación o de rechazo de la durabilidad. Se los voy a decir más específicamente. Por ejemplo, la reacción alcali-sílice. Últimamente he visto con sorpresa que dicen que no, que es que se debe utilizar el cemento de la obra para hacer la expansión de las barras. Y yo, pero ¿de dónde? O sea, pues, ¿de dónde sale ese criterio? Lo que se está ensayando es la mitigación de la expansión del agregado. Y eso se hace con un cemento estándar que está descrito en la norma. Si usted cambia el cemento estándar, usted ya no puede saber el efecto de la mitigación. Entonces se pierde, usted ya no sabe si eso se califica con 0.1, con 0.2 o con 0.01% de expansión. ¿Por qué? Porque los ensayos, y esto es muy importante, y gracias por la pregunta, los ensayos acelerados como el que vieron, que es el de barras en la foto pasada, ese ensayo de barras está
calibrado en los valores que deben dar en la prueba específica, que es la STMC 1260 o la STMC 1567, tienen que dar, o sea, esos valores de referencia para decir si estamos mitigando, si es agregado reactivo o no, están hechos con base en unos materiales patrón, es decir, no se pueden utilizar químicos ni cosas distintas al procedimiento de norma, porque eso está calibrado precisamente contra los ensayos a largo plazo que describimos en las 3 primeras metodologías, es decir, literatura relevante, ensayos de corta duración y ensayos de larga duración. Cuando se cambia en el ensayo acelerado o de tortura, el método se pierde la correlación que se conocía contra los materiales que nos servían para calificar la durabilidad. Muchas gracias. Juan, ahí viene una nueva pregunta que tiene que ver en relación con lo que estabas terminando de decir, y es cómo se establece la relación entre los métodos de ensayo cortos o acelerados y los ensayos largos. Perfecto. Me comprometo a dar respuesta en las siguientes diapositivas. Un tantito, como dirían por ahí los mexicanos. Perfecto. Entonces, si quieres, seguimos y ya damos respuesta en la siguiente, al final de la charla. Si quieren preguntar, con mucho gusto les trataremos de dar respuesta a todos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, continuemos, por favor. Entonces, como es una promesa, los métodos de tortura acelerados, al igual que los comparativos, se basan en unas premisas. Se hacen en condiciones agresivas, precisamente para poder obtener información rápida. O si no, tendríamos que someternos a pruebas de largo plazo, de 20, 30, 40 años, de lo cual no tendríamos tiempo entonces para poder hacer la obra. Ahora, ningún ensayo de esos pretende reproducir la condición de exposición que va a tener la obra, ni los mecanismos que va a tener la obra en particular. Me explico. Si quiero un resultado rápido en 14 días para saber cuánto da la expansión por sulfatos en un cemento o cuánto da la reacción alcalicílice para caracterizar un agregado, si lo pusiéramos en las mismas condiciones de la obra, resulta que en el caso, por ejemplo, de sulfatos, los daños se pueden producir a los 6 meses, a los 20 o a los 30 años. Es decir, no tendríamos resultados para poder evaluar la habilidad del material. Entonces, nos paralizaríamos por falta de información. Entonces, precisamente, como se los comentaba hace un momento, lo que buscamos es que el ensayo se haga bajo unas condiciones absolutamente agresivas y fuertes porque ya lo tenemos parametrizado contra ensayos que se han hecho a lo largo del tiempo y conocimiento de desempeño comparativo en otras obras que hemos analizado o de pruebas largas que hemos hecho específicamente para poder conocer cómo se van a comportar. Por eso la importancia de conservar las características de manera estricta en el ensayo de durabilidad, porque si no, insisto, se pierden el vínculo que hay de los ensayos acelerados o los métodos de tortura en relación con la literatura y con lo que nos da el soporte para decir que eso es un numerito dado de valor máximo. Ahora, los ensayos de durabilidad por métodos de tortura o acelerados o que son comparativos en su forma más sencilla posible, nos entregan información que nos permiten escoger el material que tiene la mayor habilidad. Verbo y gracia, el gráfico que encuentran a la derecha. Ahora, ¿ese ensayo qué es? Ese ensayo es un método que es el ASTMC 1138 que mide la resistencia a la erosión en húmedo que tiene un concreto precisamente relacionado como una profundidad promedia de abrasión. Entonces, ¿eso qué es? Se coloca una torta de concreto, como si fuera una María Luisa o un ponqué, se colocan unas cargas de bolas, un agitador, se llena con agua, se prende el agitador y esas bolas de acero van erosionando la superficie y se mide qué profundidad o cuántos milímetros de concreto se perdieron bajo el ensayo. El ensayo aplica 12 ciclos de esa tortura china con esas bolas abrasivas a 1200 revoluciones por minuto, el huracán Katrina, mejor dicho, allá adentro, y se hacen 6 ciclos y se mide cuánta es la pérdida de espesor equivalente de esa torta o de ese ponqué. Ahora, ese ensayo, entonces, si ustedes observan estas gráficas,
Esto lo publicamos recientemente en una revista, en la revista de Asocreto. Ahí están todos los detalles del procedimiento. Pero la roca, tuvimos la oportunidad de coger la roca de la que se extraen los materiales y la volvimos una rodaja para someterla también al ensayo y poder comparar cómo las diferentes mezclas, haciéndoles variaciones de la resistencia o de un componente particular que en este caso fue la adición de Fortacret, de metacaolín de alta reactividad de Corona, y observar cómo se comportaban. Entonces, cuando la mezcla no tiene este modificador, este cementante modificador, pues da 9 milímetros de pérdida de concreto promedio. Mientras que vamos adicionando el producto, llega un momento donde está el máximo y hay un punto en que se parece a la roca original. Es decir, cuando se tiene 90% de un cemento ART con 10% de metacaolín de alta reactividad de Fortacret, usted va a tener la mayor durabilidad de esa mezcla a lo que estoy ensayando, que es erosión. Ahora, este es un caso de esos en que no hay valores de referencia de qué es mejor o qué es peor. Pero yo suelo decir por eso que en este caso es escoger la mezcla de mejor desempeño para una condición, a pesar de que no haya un valor prescriptivo o un valor límite recomendado en la literatura. Vean, se lo voy a decir de otra forma. Esto es como hacer un casting. Si ustedes están haciendo un casting, en este caso un material, ustedes querrán de una serie de opciones escoger el que más se adapte a el factor que quieren controlar. Entonces, el casting es esa gráfica de la derecha. Si ustedes fueran el dueño del proyecto o el diseñador del proyecto, seguramente quisieran utilizar para esa estructura hidráulica la mezcla de concreto que tenga la mayor resistencia a esa condición que es erosiva. Entonces escogerían seguramente la mezcla que lleva el cemento ART con el 10% de Fortacret. ¿Por qué? Porque eso les va a traer beneficios en disminución de mantenimiento, menores paradas para hacer mantenimiento, menores imprevistos, espaciarán más los momentos de mantenimiento y pueden usar más tranquilo la estructura. Ahora, en otras formas menos simples, los ensayos de tortura o acelerados, precisamente, continuando en la izquierda, nos entregan información que puede ser utilizada para algo que vamos a ver enseguida, que son los modelos de tiempo de servicio. Es decir, volvimos a caer en vida útil. Si conozco el mecanismo y conozco el comportamiento de las variables del modelo que describe o asocia los mecanismos, una ecuación donde dice ciertos factores los relaciona y me permite saber qué va a pasar con el tiempo, pues entonces voy a poder llegar a hacer modelaciones del tiempo de servicio. Son muy importantes, son muy potentes y créanme, vamos a verlo enseguida. Los métodos prescriptivos están cada vez más en desuso. Para poder llegar a métodos de desempeño verificado, como lo vamos a ver enseguida. Esos métodos de desempeño verificado los hacemos precisamente por métodos de tortura acelerados y comparativos. Siguiente, por favor, diapositiva. Entonces, a todas estas, ¿qué es el tiempo de servicio? Vea, de una vez, el tiempo de servicio no es el tiempo que vamos a ver la obra hasta que sea una ruina. El tiempo de servicio es una definición que tiene que ver, como en la gráfica izquierda, un desempeño con la definición de un estado límite. El estado límite define lo que se considera falla, pero la falla no significa que colapse el edificio o colapse la obra. La falla es una condición inaceptable de desempeño o de utilización. Es decir, que cuando se sobrepase ese estado límite, ya no es tolerable por la pérdida de confiabilidad, de seguridad o incluso la pérdida estética del elemento, si estuviéramos hablando de un concreto arquitectónico, o porque hay excesos de vibraciones o de deterioros. Algunas veces se permite, como en el gráfico de la izquierda, una pérdida aceptable de esa durabilidad o de ese desempeño, perdón,
Y en la gráfica de la derecha hay ocasiones y hay proyectos que no aceptan ningún tipo de deterioro aceptable y por tanto el punto de falla y el estado límite se define justo cuando empieza la propagación de daños. Ahora, ¿qué es tiempo de servicio entonces? Tiempo de servicio es precisamente el tiempo que transcurre desde la construcción y puesta en servicio de la obra hasta que se presenta el estado límite. Y hay estados límite de todo tipo, forma, color y sabor. Hay estados límites por utilización, hay estados límite por obsolescencia, hay estados límite por resistencia, hay estados límite por intereses económicos, hay estados límite estéticos, hay estados límite por fugas, por ejemplo. No se cae el tanque, pero está repleto de fugas, entonces ya no cumple su función de almacenar agua. Es decir, llegó a un estado límite. El estado límite es cuando se presenten fugas de tanta caudal. Y ese es lo que se define como condición de falla. El tanque no se ha caído, pero parece una ducha. Ya hace rato terminó su tiempo de servicio. Entonces, el tiempo de servicio no es durabilidad. Durabilidad es una habilidad, mientras que el tiempo de servicio, ahí sí son horas, años, minutos, segundos, que es el tiempo que se transcurre desde que entregamos la obra hasta que se alcanza un estado límite de resistencia o de utilización. Y ya saben que pueden ser el uno o el otro. El que primero se alcance de los muchos estados de condición límite, ese es el que determina la falla del elemento. Aquí por simplicidad estamos mostrando una sola condición de falla, con un solo estado límite. Para otras características de desempeño, las curvas pueden ser diferentes. Entonces, sigamos, por favor. ¿Qué más preguntas podemos tener? Si de pronto hay otra para que hagamos esto más interactivo. Sí, Juan, tenemos dos preguntas más. Una es, ¿los materiales de recubrimiento para losas o pisos afectan la durabilidad del elemento en términos de exposición externa? Las losas, repetime la parte inicial, Los por favor. materiales de recubrimiento. Sí. Es decir, los materiales de recubrimiento en losas o pisos afectan la durabilidad del elemento en términos de exposición externa. Excelente. Ya enseguida vamos a ver que hay varios mecanismos para resolver esta pregunta. La respuesta corta, por lo pronto, es sí, hay materiales de protección que mejoran algunas condiciones particulares de desempeño. Por ejemplo, abrasión. Hay endurecedores de pisos basados en cemento y otros materiales de mayor dureza que el que se emplea, por ejemplo, o de la mezcla original. Entonces se coloca una capa fina que tiene un desempeño superior para no tener que diseñar la totalidad del elemento con esa característica de resistencia a la abrasión. Entonces sí se pueden utilizar recubrimientos y pueden tener efectos benéficos y obviamente hay que conservar pues, ciertos estándares de ensayo y de medición del desempeño. Ok, Juan, tengo otra pregunta. ¿Con los ensayos de durabilidad se puede definir el tiempo de servicio de un material? Ah, es excelente pregunta. Esa me comprometo a responderla en la última diapositiva. Perfecto. Aquí nos pregunta Rodrigo Argumedo, cuando se siguen las recomendaciones prescriptivas de los materiales de la NCR 10, ¿cuál es el tiempo de servicio implícito? Ay, Rodrigo, lo vas a ver también en las próximas diapositivas. La respuesta es, no se sabe. ¿Por qué? Porque son requisitos prescriptivos. Y vamos a ver en detalle enseguida que los métodos prescriptivos nos dicen de hecho la norma ISO los llama métodos con los que se cree se cumple con la durabilidad y el tiempo de servicio, pero se cree, no se sabe. Y como ingenieros nos gusta saber, entonces ya vamos a ver qué alternativas también, Rodrigo, y gracias por tu pregunta. Perfecto, si quieres, Juan, ahí esas son las preguntas hasta ahora, si quieres seguimos, gracias. Muy amable, Marta. Entonces, la misma norma ISO 16204, precisamente, que es un referente que quise traer para esta presentación, habla de que hay
4 formas de diseñar el tiempo de servicio. Y empieza a mostrar precisamente cómo se relaciona con la durabilidad, que era la pregunta de Rodrigo. Entonces, para eso, sigamos, por favor, que las vamos a ver en detalle. Por ejemplo, vamos a empezar con las de Rodrigo. Prescriptivos. Los métodos prescriptivos, yo suelo molestar que esto es como receta de torta de abuelita. Yo creo que a todos nos ha pasado y a los que nos gusta cocinar más. Uno va donde la abuelita, la torta es espectacular. Y uno dice, abuelita, dame la receta. Y uno se lleva la receta exactamente como ella la hace. Y se va uno a la casa, empieza a hacer la torta de la abuelita, saca la torta de la abuelita y no sabe a torta de abuelita. Entonces uno coge y llama a la abuelita, ¿cierto? Y le dice, abuelita, pasó esto. Y la abuelita, hiciste esto, hiciste aquello, seguiste la receta. Y uno dice, sí. Y entonces, ¿por qué no me quedó? Y ella le responde, es que le faltó el amor de abuelita. Entonces, esto es para darles idea de que los métodos prescriptivos, si bien tienen la receta, como está en la norma sismo resistente, no te garantizan el resultado. Es más, no sabes si vas a lograr el resultado. Y yo sé que más de uno debe estar en este momento diciendo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Este señor se enloqueció. No, la respuesta técnicamente seria es, no se sabe. ¿Por qué? Porque son métodos por los cuales se cree o se considera que se cumple con el criterio de durabilidad para el tiempo de servicio estimado. Ahora, todos los métodos prescriptivos, como se los colocamos aquí en la tercera viñeta, es distinta la receta prescriptiva, la torta de abuelita, cuando es una edificación, que cuando es un puente. Porque no podés utilizar los mismos valores prescriptivos, porque esos valores prescriptivos se cree que cumplen, escritos de cierta forma, para un edificio, título C4 de la norma actual, después eso va a cambiar por allá a otra parte, y título C23 cuando se trata de obras con exposición ambiental, y fácilmente ustedes observarán que los requisitos prescriptivos son más estrictos. ¿Por qué? Porque las obras de exposición ambiental se espera que duren, es decir, que tengan un tiempo de servicio mayor que el de un edificio. La pregunta que sé que me van a hacer es, bueno, entonces, ¿cuánto dura un edificio en promedio? Con los requisitos actuales de la norma, podría afirmar que entre 50 y 75 años es el tiempo de servicio. Y entonces, ¿cuál es el tiempo para un puente? Según el código de puentes, de manera indirecta, se puede inferir que son 100 años. ¿Cuánto es el tiempo de servicio de una represa? 200 años o 100 años, una hidroeléctrica. Entonces, los requisitos son muy distintos y lo malo es que los métodos prescriptivos no nos permiten inferir qué tan estricto se asocia a mayor duración, a mayor tiempo de servicio. Ahora, no, esos requisitos prescriptivos, la mala noticia es que a los que nos gusta la modelación, como buenos ingenieros, esos parámetros no nos sirven para modelar el tiempo de servicio. No podemos hacer nada con eso, mejor dicho, sino creer o suponer que se van a lograr los requisitos. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Los métodos de la ronda de Sacramento que vimos hace un momento, que decían cuánto tenía que ser la relación agua-cemento, la resistencia, el tipo de cemento para que aguanten los sulfatos. Entonces tiene una cantidad de recetas de abuelita, cemento tipo 2 o tipo 5, con adición o sin adición de puzolanas, relación de agua-cemento máximo, resistencia mínima del concreto, perdón. Y ustedes van y hacen la receta y no necesariamente les va a durar. ¿Por qué? Porque en ningún momento, si ustedes cumplen esa receta, pero hay cualquier problema de empaquetamiento del agregado, se va a aumentar la permeabilidad, que era lo que se pretendía controlar con la relación agua-cemento, y van a entrar más rápido los agentes agresivos, y por cemento tipo 5 o tipo 2 que tenga, pues va a haber un ataque por sulfatos, más rápido de lo que esperaban. Entonces uno hace la mezcla, tiene la receta de la torta de la abuelita, pero usted necesita saber si sí va a ser torta de abuelita. Y los métodos prescriptivos no le permiten anticipar eso.
¿Qué ventaja tienen los métodos de prescriptivos? Son los más conocidos, todo el mundo sabe el cuadrito de la norma o cuál es la relación agua-cemento máxima y mal que bien lo manejamos, pero son muy fáciles de aplicar. La desventaja es que la responsabilidad de la especificación de durabilidad del diseñador y no le queda el trabajo al constructor, sino cumplir el requisito prescriptivo. Sí, y qué pena ser tan franco si es que se da cuenta. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, ustedes han hecho piscinas o les puede haber pasado que hagan una piscina, en el plano decía 21 megapascales y esa vaina está expuesta a cloruros? Es decir, ustedes debieron haber utilizado baja permeabilidad en contacto con el agua y en contacto con cloruros, el cloro de la piscina, es decir, resistencia mínima prescriptiva 35 megapascales. Y ustedes llamaron y dijeron, ve, Cemento Salión, necesitamos un concreto de 21 megapascales para una piscina. Y uno dice, no, es de 35. Pero ¿cómo? Si está especificado en 21. No, es que es 35. Vea la norma. Y seguramente les puede haber ocurrido. Entonces, la responsabilidad queda diluida por allá en una parte extraña, si eso era del diseñador, del constructor, de la supervisión técnica, de la interventoría, vaya uno a saber. Entonces, en últimas, la mala noticia es que en mi concepto es responsabilidad del diseñador porque es el único que tiene la capacidad de anticipar de forma adecuada las condiciones de exposición de las obras y los datos de dimensionamiento de los elementos, refuerzo, resistencia, le influyen en su propio diseño. Entonces, él los tiene que considerar. Pueden haber otras posiciones y lo acepto, pero mi lectura es que eso es responsabilidad del diseñador, del responsable del diseño de la obra. Las obras van cambiando, saliéndose de prescriptivo, las normas internacionales van saliéndose de los métodos prescriptivos para volverlas más de desempeño verificado, y ahí sí podemos pasar de diapositiva para darle respuesta también a Rodrigo. Ahora, ¿qué es desempeño verificado? Pues lastimosamente son los menos conocidos, de pronto ya por fin van a quedar incluidos en las normas sin vías, pero como una alternativa de diseño, de una vez les digo, por favor, no se les ocurra mezclar métodos prescriptivos con desempeño verificado. ¿Qué es método de desempeño verificado? Es para el panadero profesional, volviendo al ejemplo de la torta de abuelita. Es decir, ¿qué hace uno? Como diseñador, le dice al constructor, vea, esta es la torta de abuelita, este es el color, la textura, el sabor, la forma. Usted verá cómo lo logra. ¿Cuáles son los parámetros de desempeño a verificar? Textura, sabor, forma y todo lo que caracteriza razonablemente lo que llamamos torta de abuelita. Entonces no le damos la receta. Es decir, no hay relación agua-cemento máxima, no hay contenido mínimo de cemento, no hay tipo de aditivo, no, nada. Usted verá como panadero profesional, usted es constructor, usted es profesional, usted verá y haga todas las pruebas y todos los ensayos, le libero los materiales, los agregados, le libero el cemento, le libero todo. Y usted verifíqueme el desempeño para lo que yo necesito, para esta obra en particular, como diseñador, es decir, usted verá qué hace, si utiliza huevo de gallina criolla, como les dice ya la torta de abuelita, o utiliza huevos de cualquier parte, si utiliza margarina o si utiliza mantequilla, como decía la receta, saborizantes, aditivos, lo único, pero usted revuelva todo eso y me tiene que dar torta de abuelita. Usted verá cómo lo hace. Entonces, eso es, o sea, parece ilógico, pero tiene todo el sentido del mundo. Un constructor tiene que estar en la posibilidad, bajo la concepción más contemporánea, de poder verificar, conseguir los materiales, hacer todo lo que tenga que hacer para entregar lo que la obra necesita. Y de una vez, conociendo que esos requisitos de desempeño, el valor que le va a dar el diseñador es lo que garantiza precisamente el tiempo de servicio, que es lo que está esperando el dueño. Entonces el dueño y el constructor terminan beneficiados, porque el constructor puede emplear nuevas tecnologías, elementos que están bajo protección de patentes o de propiedad intelectual, materiales nuevos, alternativos, una cantidad de cosas, sin que tenga que estar pegado a la receta de torta de abuelita que para remate no le garantiza al dueño que va a cumplir el requisito. Entonces, panadero profesional,
torta de abuelita, le entregan la muestra y él sabe que él verá qué hace para llegar ahí al menor costo, con los mejores recursos, con la cantidad necesaria para el proyecto y demás. Y le damos movilidad al constructor en beneficio del proyecto y del dueño del proyecto. Claro, necesitan más ensayos, más pruebas, por supuesto. Entonces, claro, si es un edificio de 5 pisos, pues ¿qué te vas a hacer? Poner a hacer, vas a hacer concreto en obra, ¿qué te vas a poner a hacer desempeño verificado? Hacelo prescriptivo. Pero si tenés una represa donde te vas a utilizar 200.000 metros cúbicos y esos 200.000 metros cúbicos tienen que durar 120 años con mínimo mantenimiento, como el Canal de Panamá, 100 años de vida útil garantizada, pues entonces no me dé la receta, yo tengo que buscar cómo logro eso, porque ningún método prescriptivo me lo va a garantizar como constructor y va a tener encima una garantía que cumplirle al cliente por una cosa que ni siquiera era mi responsabilidad cuando me lo dan prescriptivo. Espero haber sido suficientemente claro y contundente con el asunto. ¿Por qué? Hay otros métodos, precisamente los métodos de desempeño verificado, esas flechas que ustedes ven que unen con los modelos, que ya los vamos a trabajar, es precisamente porque de los modelos probabilísticos y de factores parciales se sacan los factores a verificar por desempeño de durabilidad. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Ahora, entonces esos métodos de modelación, eso sí, a los que nos gusta modelar, maravilloso. Entonces, normalmente son de dos tipos. Son los modelos probabilísticos, que es como diseñamos los edificios de concreto hoy en día, de acero también, aunque donde sabemos cuánto es la confiabilidad, sabemos cuáles son la seguridad que tienen y podemos establecer una probabilidad y diseñar para que haya una probabilidad alta de que se llegue al tiempo de servicio. Y con esas ecuaciones que nos hacen esos modelos están las características de los materiales. Y esas características son las que se van a ir precisamente para verificar por parte del constructor. Yo quiero 200 colombios. Va a decir cualquier cosa. Hoy lo hacemos. Cuando un diseñador empieza a modelar una estructura, dice, este concreto tiene que ser de 42 megapascales. ¿Acaso le da la receta al constructor para que cumpla 42 megapascales? No, el especificador, ¿qué parámetro de comprobación? Él utilizó 42 megapascales en su modelo estructural y lo pone como especificación y el constructor, por desempeño verificado, cilindros, diseños de mezclas, logra los 42 megapascales más una sobreresistencia que pide la norma sismo resistente para evitar resistencias bajas. Entonces, hoy lo hacemos. Seguramente habrán visto proyectos donde tienen módulo de elasticidad especificado. Claro, porque es un dato que necesita para su modelo el diseñador. Y en la obra, el diseño de mezclas se verifica para que cumpla el módulo de elasticidad que pidió el calculista. Entonces, igualito se puede hacer, pero ya no para resistencia y módulo de elasticidad, sino para durabilidad. Fácil. Entonces, yo quiero una expansión a sulfatos menor de, voy a decir cualquier cosa, 0.05%. ¿Por qué? Porque cuando alimenté el modelo me decía que debía dar ese valor. Y usted, constructor y proyecto, aseguren esa característica, no importa si eso lo hizo con cemento tipo 1, tipo 3, tipo 5, UG, ART, MH, moderada resistencia a sulfatos, perdón, o altísima resistencia a sulfatos. Usted verá cómo lo hace, porque no todo es con un cemento de moderada resistencia a sulfatos, por ejemplo, o de alta resistencia a sulfatos, porque hay otras formas de lograr el mismo desempeño con materiales que no son de la receta de torta de abuelita. Es decir, que tiene que ser cemento tipo 2 o tiene que ser cemento tipo 5, porque podemos garantizar por desempeño verificado que utilizando un ART más ciertas características de dosificación de la mezcla, no se produce la expansión dañina por sulfatos. Ahora, continuando, el último método que nos describe esa norma ISO es precisamente, venga, listo, a usted se le van a oxidar las barras de refuerzo porque hay cloruros. Entonces use barras de refuerzo que no se oxidan. Imposibilidad del ataque. Es decir, use barras
de acero inoxidable. Uy, que eso vale un platal. Ah, sí, pero es que hay proyectos que los pueden requerir por su importancia. Esa es otra alternativa. Usted tiene las 3 de la izquierda, o usted se puede ir por el otro lado de hacer que se ponga materiales infinitamente resistentes, entre comillas, o usted puede poner una protección. Y volvemos a una pregunta que nos hacían hace un momentico. Porque, por ejemplo, en un ataque por sulfatos, entonces es más fácil un tanque que va a tener un material altamente agresivo porque tiene altísima concentración de sulfatos, una planta de tratamiento. Entonces no diseño el concreto para que quede en contacto con eso, sino que le pongo una barrera que es infinitamente resistente a ese material. Entonces le pone una protección. Ahora, ¿qué pasa con el concreto? Que no siempre las estructuras de concreto terminan o tienen la posibilidad de ponerles protección, hacer un aislamiento completo del agente agresivo. Entonces, por eso, a veces hacemos combinaciones, ahí sí, venga, utilicemos pues por desempeño verificado un concreto de alta resistencia a sulfatos y además pongámosle una barrera de protección, un recubrimiento epóxico o un tipo de material que inhiba que el agente agresor entre en contacto con el concreto. Siguiente, por favor. Entonces, si eso está claro, quiero llegar precisamente a los pilares del tiempo de servicio, que era otra de las promesas en esta conferencia. Entonces, ¿qué son los pilares del tiempo de servicio? Yo quiero darles aquí nociones de que veníamos hablando del aspecto 3, durabilidad. Claro, durabilidad, que por modelos, que por métodos prescriptivos, que por desempeño verificado, o que se impida el contacto con el agente agresivo, o materiales infinitamente resistentes. A una pregunta que me hicieron hace un momento, me decían, ¿y cómo se relaciona, cuánto dura, si tengo tanto de durabilidad, cuánto tiempo de servicio es eso? La mala noticia es que no se sabe, porque el tiempo de servicio depende de 5 factores, uno de los cuales es la durabilidad. Y en esto quiero ser absolutamente directo. Podemos tener el supermaterial, pero si el diseño está malo, nada que hacer. O si el proceso de construcción y la supervisión técnica y la calidad empleada son, discúlpeme, perversas, usted puede tener la mejor durabilidad, el mejor diseño, el mejor modelo, pero si la obra no es capaz de materializar en calidad y en características lo que estaba en el modelo, no se logró nada. Ah, y si el medio ambiente estaba mal diagnosticado, o ahora que hablamos de cambio climático o de cambios en nuestro hábitat, si el medio ambiente se modifica o modifica la intensidad o concentración del agente agresor, usted puede tener la mejor durabilidad de nuevo y le cambia completamente el tiempo de servicio y el desempeño de la obra. Y finalmente, les dije que todo diseño por durabilidad tenía asociado un mantenimiento. Estoy muy seguro que en muchos casos nos entregan las instrucciones de mantenimiento a los dueños del proyecto y creen que no hay que hacer mantenimiento. Y cuando se hizo el diseño, la construcción y la modelación de la durabilidad, eso tiene asociados procesos de mantenimiento precisamente para prevenir que se propaguen los daños e ir haciendo intervenciones que permitan que el tiempo de servicio sea el estimado. Ah, claro, también se pueden diseñar obras con cero mantenimiento, pero entonces los conceptos de durabilidad, calidad de construcción y de diseño son muy distintos que para una obra en que sí se puede hacer mantenimiento. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué nos suele ocurrir para ir rematando ya esta conferencia y llegar a las preguntas finales? Estos son elementos interconectados. Cualquier cosa de esas que falle o elemento de esos que falle en la cadena afecta completamente el tiempo de servicio. De ahí la importancia de unos buenos diseñadores, de tener y observar procesos de construcción y de control de calidad adecuados en las obras, de escoger los materiales con la durabilidad que es
monitorear por parte de los dueños cualquier cambio de condición ambiental y los dueños también deben conocer y ejecutar el mantenimiento, porque cualquiera de estas cosas que conforman los pilares del tiempo de servicio que pueda estar afectado o sea deficiente, va a tener un efecto negativo en, en el tiempo de servicio. Y voy a utilizar para finalizar una analogía, otra analogía. Uno puede tener al superatleta, maratonista, es decir, el que tiene la mayor habilidad, campeón mundial. Pero si uno pone a ese personaje a correr en la altura de Bolivia, de La Paz, le cambia las condiciones ambientales, de pronto no va a ser el mejor. Posiblemente un atleta entrenado en ese medio ambiente rinda más, sea más hábil que el atleta maratonista con medalla de oro. O se los voy a poner de otra forma. Un atleta, ese mismo superatleta, pónganlo a correr en una pista, el aspecto 2, llena de baches, huecos y piedras, y seguramente no le va a ir tan bien, aunque sea el más hábil, no va a poder lograr el desempeño ni los tiempos de registro que estaba acostumbrados o que creía. Entonces, puedo hacer más analogías, se los dejo por favor a su propia imaginación y construcción con el caso del atleta, pero estos son elementos que están interconectados y el tiempo de servicio cada vez va a ser más importante para las obras. ¿Por qué? Porque el dueño espera una duración de su proyecto, asociado a temas económicos, a temas financieros, a expectativas incluso tan abstractas como la materialización de un sueño, tener una casa o tener un apartamento. Y podemos irnos al otro extremo, porque cada vez es más relevante los aspectos de sostenibilidad y ambientales. Ambientales en términos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Es decir, ¿de qué sirve utilizar materiales durables con un mal diseño que va a disminuir el tiempo de desempeño, el tiempo de servicio de la obra? Es el peor atentado a la sostenibilidad, porque una cosa que debía durar 100 años, por decir cualquier cosa, por cualquiera pata de estas, de las 5 patas que estamos mostrando ahí de esa mesa, o esos pilares de tiempo de servicio, que terminen siendo pobremente considerados durante el diseño o la construcción, pues va a hacer que esa obra dure 50 años. Y no hay peor cosa que hacer 2 veces lo que se supone que debía durar lo suficiente para una sola repetición. Piénsenlo. Yo creo que tenemos muchos ejemplos desafortunados en el país de obras que debían haber durado X años y no terminan durando eso. Y en la peor, no hablemos en términos de desarrollo, hablemoslo en términos de sostenibilidad, pero el peor daño ambiental que podemos hacer es hacer las cosas no una vez, sino tenerlas que hacer 2 veces porque no consideramos los aspectos de los pilares de tiempo de servicio. Entonces quería recoger finalmente esta presentación con esas conclusiones y abrir otro espacio para sus preguntas y sus inquietudes. Te agradezco, Marta, si me ayudas con otras preguntas que puedan tener en el chat o que hayas recogido del chat. Te pregunta Fernando Vega, Juan. Fernando, Juan, gracias. ¿Qué opinión tienes respecto a empezar a implementar especificaciones por desempeño? O sea, pasar de la torta de abuelita a lo que realmente el cliente quiere comer. Considero Perfecto. que debemos pregonar las especificaciones por desempeño. Me gustaría conocer tu opinión. Mi orientación, Fernando, y gracias por tu pregunta, es que debemos ser selectivos en cuándo utilizar especificaciones por desempeño verificado y cuándo utilizar especificaciones prescriptivas. Sin lugar a duda, en el corto plazo, estoy hablando de unos 10 años, mientras actualizamos normas sismorresistentes, desplegamos todo esto y demás, de lo que vos también puedes hacer parte, Fernando, es que estaremos más balanceados entre prescriptivas y de desempeño. Y muy francamente, proyectos de lo que llamamos infraestructura,
es decir, puentes, acueductos, alcantarillados, túneles, represas y similares, sin lugar a dudas, debían estar especificados todos por método de desempeño, y más en una época histórica en la que estamos de expansión de las infraestructuras de nuestro país, precisamente para poder dar un legado de durabilidad para esas obras, no solamente a los inversionistas, sino al Estado que finalmente va a recibir esas obras o que opera algunas de esas obras porque no están concesionadas. Entonces, obras de lo que llamamos infraestructura, en mi concepto debían estar especificadas mayoritariamente por desempeño verificado, mientras que obras pequeñas que no tienen la capacidad de hacer ensayos podrían irse, o tantos ensayos de verificación, podrían irse bien a prescriptivas o bien buscar proveedores que ofrezcan líneas de portafolio con desempeño verificado, que seguramente muchos concreteros podrían hacerlo. Es decir, yo te ofrezco cuántos colombios necesita para caracterización verificada de la permeabilidad de ion cloruro. Ah, yo le tengo la mezcla. O necesito una baja erosión, yo se la tengo. Y podrían tener un portafolio diferenciado para que cumpla métodos prescriptivos y normas por desempeño para podérselas ofrecer, porque obviamente un productor de concreto sí puede hacer esa inversión y puede tener perfectamente caracterizados sus materiales para poder ofrecer un portafolio por desempeño. Entonces, recogiendo nuevamente, hay que balancearlos, estamos en una etapa de transición, esa etapa de transición tomará años, pero mientras más estemos familiarizados como dueños de proyectos o beneficiarios de los proyectos sobre los beneficios del desempeño verificado, eso nos puede acelerar esa transición. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Juan, la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Los concretos llamados de alto desempeño, aparte de aportar en términos de resistencia, ¿aportan en la durabilidad? Lo que denominamos concretos de alto desempeño, eso digamos que involucra una gama importante de productos. Yo creo que se ha utilizado muchas veces para definir a los de alta resistencia, que eso ya no es necesariamente un problema. Ya yo creo que he visto obras pues hacer concretos de 7000 PSI en obra. Eso ya no es el problema. Yo creo que el método o lo que llamamos concreto de alto desempeño ha tenido como una mutación difusa de su significado, pero honestamente sí preferiría hablar de concretos de alto desempeño como aquellos en que se exigen o se garantizan unas propiedades que no necesariamente son altas, sino que están verificadas. Yo creo que deberíamos tratar de hacer un tránsito para quitar ese significado ambiguo de lo que es alto desempeño, a poder decir, vea, esto es alto desempeño porque tiene tantas veces menos permeabilidad, tantas veces menos o tantos coulombios en permeabilidad a cloruros, o tanta resistencia a sulfatos, o tan baja absorción, o tan baja permeabilidad, y poderle poner los calificativos, no necesariamente, o uno de ellos, la resistencia, pero no significa que sean altos o bajos en resistencia, sino que es un conjunto de propiedades. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación muy clara. Quiero darles gracias a todos por su participación. Creo que ya terminamos con las preguntas. Queremos contarles que Juan Fernando está terminando de escribir un libro donde aborda aspectos generales de la patología de la construcción, profundiza en conceptos que rigen esta disciplina. Y vamos a hacer una rifa, vamos a regalar algunos ejemplares entre los participantes de esta serie de conferencias, entonces espérense y anímense a conectarse en las siguientes charlas para recibir entonces el libro de Juan Fernando. Los esperamos el próximo martes 14 de julio en nuestra nueva charla. Tiene como título Desmitificando el RAS, la reacción alcali-sílice. Este curso será dictado por Paula Andrea López, es ingeniera de materiales, candidata a magíster de la Universidad Nacional. Tiene amplia experiencia en diseño de mezclas de concreto y durabilidad y control de calidad. Y Paula es líder técnica de los productos Corona que están dirigidos a la infraestructura, como el Fortacret. Los esperamos entonces el martes 14 de julio. Les dejamos los datos de contacto de Cementos Alión, ahí está mi teléfono, mi correo, si tienen más preguntas, si quieren enviar alguna duda a Juan Fernando con mucho gusto, si quieren información de los productos nuestros que les ofrecemos para sus proyectos también con mucho gusto, estamos para atenderlos y nos vemos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias también y nuevamente a todos por sus preguntas, por sus participaciones y por los comentarios que están dejando en el chat. Muy amables. Espero que nos veamos pronto nuevamente en este espacio de formación en hechos en concreto de Cemento a León. Muchas gracias.